Por favor, Alfredo será nuestro primer orador. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. ¿Se oye bien, no? Sí, ok. Yo voy a dar primero una panorámica general de cómo han sido las transiciones desde los países que formaron parte del mundo socialista a la actualidad. Han pasado 30 años de la caída del muro de Berlín y estas transiciones ya están completamente definidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se fue estructurando de acuerdo a su orientación económica en lo que se llamó el primer mundo, que estaba compuesto por todos los países con economías capitalistas desarrolladas de libre mercado, que buscaban una integración global a partir de reglas e instituciones supranacionales como lo que era el Acuerdo General de Comercio, o sea, el GATT, el Fondo Monetario Internacional, dentro del sistema monetario de Bretton Woods, cuyo objetivo era ampliar el intercambio comercial entre ellos. En el centro de este sistema se encontraban los Estados Unidos, que habían emergido de la guerra como la potencia hegemónica del planeta, así como toda una serie de países de Europa Occidental, Japón, Canadá, Australia, etc. El segundo mundo estaba formado por todos los países con economías centralmente planificadas, compuestos por la Unión Soviética y los países de Europa Central y Oriental. El tercer mundo, que estaba formado por todas las economías subdesarrolladas, las cuales se encontraban en mayor o menor medida dentro de un tipo de capitalismo guiado por el Estado, con un predominio de los preceptos económicos desarrollistas. El tercer mundo estaba formado por los países de América Latina, los países independientes de Asia y África, formando la periferia del primer mundo. Algunos de estos países abandonaron el modelo de desarrollo autárquico basado en el proteccionismo que promovían las doctrinas desarrollistas y buscaron integrarse al primer mundo desde la década de 1960. Los ejemplos más conocidos fueron los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, y en la década de 1980 la mayoría de los países de América Latina, empezando por Chile, comenzaron a desmantelar sus estructuras económicas controladas por el Estado. El cuarto mundo estaría formado por los países subdesarrollados, pero que buscaban alcanzar el desarrollo a partir de la planificación económica centralizada, formando la periferia del segundo mundo. En América Latina, Cuba y Nicaragua formarán parte de este mundo. En el Asia, China, Corea del Norte y Vietnam. Y en el África, muchos países intentaron estructurar sus economías a partir de sistemas de planificación centralizada como Angola, Somalia, Tanzania, en la medida en que salían de formar parte de los imperios coloniales, dando lugar a un tipo sui generis de socialismo conocido como el socialismo africano, que en prácticamente todos los casos resultaron en enormes fracasos que desembocaron en crisis humanitaria y guerra civil. El enfrentamiento entre estos dos bloques, que duró entre el 47 y el 89, fue lo que se conoció como la Guerra Fría, porque los conflictos armados tenían lugar en los países del tercero y el cuarto mundo. Esta estructura se mantuvo con pocas alteraciones hasta mediados de la década del 80, la caída del muro de Berlín en el 89 y la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Algunos analistas consideraban que se estaba llegando al fin de la historia, como un libro famoso que escribió un historiador que se llama Francis Fukuyama. Las naciones que formaban el segundo y cuarto mundo comenzaron a abandonar el modelo económico basado en la planificación centralizada. China comienza las reformas en el 78, acercándose a una liberalización de los mercados y a crear estructuras económicas de tipo capitalista, pero ello llevaría implícito una transformación consecuente del Estado. Salvo en los países donde había existido un reclamo contrario al socialismo de amplia base popular, como fue el caso de Polonia, Checoslovaquia y Hungría, y Alemania Oriental, que se unificaría con la Alemania Occidental, en los demás países las transiciones serían llevadas adelante en mayor o menor medida por los burócratas de los partidos comunistas. Las opciones que tenían ante sí las transiciones hacia el capitalismo eran el capitalismo de libre mercado, que caracterizó las reformas de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y los países bálticos. El capitalismo guiado por el Estado, llamado también socialismo de mercado, que caracterizaron las reformas en el Oriente, en el caso de China y Vietnam. Y el capitalismo oligárquico, que fue resultado característico de las reformas en Rusia, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Bielorrusia, Nicaragua y Cuba. En el caso de Corea del Norte no hay indicios claros de que haya comenzado ninguna reforma hacia una economía de libre mercado. Por otra parte, hay que tener en cuenta qué tipo de Estado existía en los países de economía centralmente planificada para considerar la variante
de capitalismo escogida. Básicamente estos países tenían estados centralizados, gobernados por burocracias civiles y militares, agrupados en un sistema de partido único, el Partido Comunista, o estados de tipo patrimonial, donde el estado era patrimonio personal de un individuo o familia. Este fue el caso de Corea del Norte con la familia Kim, la Rumanía de Nicolae Ceausescu y Cuba con Fidel Castro. Corea del Norte, como hemos dicho, no ha emprendido ninguna transición. Ceausescu fue derrocado por un golpe de Estado en diciembre de 1989 y solamente Fidel Castro comenzó la transición de una manera muy lenta y gradual, pasando el poder que era su patrimonio hacia una oligarquía cuyo núcleo central serían los miembros de su familia. De todos los países antiguamente socialistas, el más poderoso y rico en recursos naturales era la Federación Rusa, que sería el principal heredero de la Unión Soviética. No disponemos de tiempo y no es el objetivo de esta conferencia analizar el por qué Rusia no escogió el modelo de capitalismo guiado por el Estado como hizo China para emprender la transición y se movió hacia un capitalismo oligárquico. El hecho fue que bajo el débil gobierno de Boris Yeltsin, un grupo de individuos vinculados con el Estado soviético a partir de las privatizaciones que se llevaron adelante con el objetivo de crear un mercado libre, se apoderaron de los principales recursos del país, formando una poderosa oligarquía. Pero la debilidad misma del Estado encabezado por Yeltsin constituía un peligro para los propios oligarcas, ya que estos requieren un Estado fuerte para consolidar su poder y así buscaron y encontraron en la figura de Vladimir Putin un gobernante que le diera cohesión y fortaleza al Estado ruso. Definiendo entonces qué cosa es el capitalismo de tipo oligárquico, que es lo que dicen el putinismo. Como en toda economía capitalista, en este tipo de Estado existen los derechos a la propiedad privada, por lo menos de forma nominal, pero las políticas del gobierno y las instituciones establecidas están diseñadas predominantemente o exclusivamente a proteger y promover los intereses de una muy reducida porción de la población, que es lo que constituye la oligarquía. En estas sociedades el crecimiento económico no es un objetivo central del gobierno, siendo la meta principal mantener y mejorar la posición de los oligarcas, incluye también a los líderes del gobierno, y que son los propietarios de los principales recursos del país. En este tipo de Estado, el interés por el crecimiento viene siendo más bien periférico. El capitalismo oligárquico se caracteriza por un crecimiento lento y una gran desigualdad en la distribución de los ingresos. Se caracteriza también por una amplia informalidad económica, debido a la cantidad de regulaciones existentes que dificultan la entrada en el mercado y por tanto el desarrollo de un empresariado independiente del gobierno, y también se caracteriza por grandes niveles de corrupción. El capitalismo oligárquico tiende a desarrollarse más en países con abundantes recursos naturales, como ha sido el caso de países petroleros como Rusia o Venezuela, por ejemplo. Y esta abundancia de recursos es uno de los factores principales que llevó a la burocracia del Partido Comunista Ruso a convertirse en una oligarquía. En estos países con recursos naturales abundantes, las oligarquías son especialmente poderosas. La transición del Estado patrimonial cubano comenzó en vida de Fidel Castro, a partir de lo que se llamó el periodo especial en la década de los 90. Inicialmente se trató de transitar de manera balbuceante por la variante de un capitalismo guiado por el Estado bajo el control de la burocracia militar y de las figuras históricas del Partido Comunista. La pobreza de recursos de Cuba, que no le daban una clara ventaja comparativa, unida a una concepción muy conservadora del partido dominado por una gerontocracia, hacía que el paso de la reforma fuera muy lento y contradictorio, surgiendo del mismo proceso un embrión de oligarquía que se iría estructurando cada vez más alrededor del control de los recursos del país, mientras que al mismo tiempo, con la desaparición del escenario político de las figuras históricas del Partido Comunista, se iba debilitando la ideología más conservadora. Nosotros consideramos que el Estado oligárquico cubano aún se encuentra en un proceso de consolidación, ya que hay situaciones de primera importancia no resueltas. Primero, aún se encuentra lastrado por una enorme burocracia civil y militar que nada producen. Segundo, los derechos de propiedad no están claramente definidos ni protegidos, lo cual le da al Estado un amplio poder discrecional. Tercero, el sector privado se sostiene precariamente sobre una inmensa economía sumergida en la informalidad, debido a la cantidad de regulaciones y cargas impositivas que lo abruman. Esto hace que la economía de mercado sea de bajísima productividad e incapaz de cumplir mínimamente la demanda interna, de suplir mínimamente la demanda interna. Y cuarto, el sistema monetario vigente en Cuba mantiene a la economía en una situación especialmente inestable,
al erosionar constantemente el poder adquisitivo del dinero, provocando así una transferencia implacable y empobrecedora de ingresos desde la mayoría de la población hacia la clase política y sus asociados. El Estado cubano, el Estado oligárquico cubano, no parece tener intención de abordar una reforma profunda en estos 4 aspectos y, como siempre, espera que la solución venga de una inversión extranjera masiva. Yo quería dar ahora, a continuación, unos datos, un breve panorama de la economía cubana en el 2017. En el 2020, las cifras son cifras publicadas por la CIA, que publica anualmente toda una serie de estadísticas respecto a todos los países del mundo. En el año, los números están dados a paridad de poder de compra del dólar del 2017. Según esta información de la CIA, el PIB de Cuba en el año 2020 fue de 137.000 millones de dólares. El per cápita de 12.300 dólares, pero el promedio de consumo per cápita fue de 6.500 dólares al año, equivalente al 57% del ingreso nacional. En tanto, el Estado cubano se apropia del 43% del PIB, equivalente a unos 59.000 millones de dólares. El desempleo estimado es de aproximadamente un 11% de la fuerza de trabajo, la cual abarca unos 4.300.000 personas. O sea, el desempleo estimado sería entre 450.000 y 470.000 personas, lo cual afecta a unos 2 millones de personas, el 18% de la población. El sector estatal abarca el 72.3% de la fuerza de trabajo empleada, unos 2.800.000 personas. En tanto, el sector privado ocupa el 27.7% de la fuerza de trabajo empleada, o sea, casi 1.100.000 personas. El déficit presupuestal se estima en un 10.8% del PIB, o sea, 14.400 millones de dólares. La deuda pública se estima en 47.7% del PIB, que son 65.300 millones de dólares, y de ellas unos 30.000 millones es el monto de la deuda externa. Cuba exportó 2.600 millones de dólares, lo que significó el 1.9% de su PIB, que eso no es casi nada. Las importaciones alcanzaron 11.000 millones de dólares, lo cual implica un déficit en balanza comercial de 8.400 millones de dólares. Cuba compensa su balanza en cuenta corriente con saldos positivos que se contabilizan en la balanza de servicios debido al turismo y los ingresos por servicios de salud en otros países, así como otros servicios. Y por el saldo positivo en la balanza de remesas, esa balanza de transferencias, debido a las remesas que envían los cubanos radicados en el extranjero. Por lo que Cuba es fundamentalmente un exportador de servicios y no de mercancías. Las importaciones de Cuba provinieron en orden de importancia. El 19% de las importaciones de Cuba provinieron de España, unos 2.100 millones de dólares. Le sigue China con el 15%. Le sigue después Venezuela e Italia con un 6%, y con un 5% cada uno, Canadá, Rusia, Estados Unidos y Brasil. El destino de las exportaciones, por orden de importancia, el 38% va a China, el 11% va a España, y Holanda y Alemania con un 5% respectivamente. El principal socio comercial de Cuba es China y el segundo lugar es España. Uno de los problemas más graves que actualmente confronta a Cuba es el enorme déficit y envejecimiento de su población. El promedio de edad de Cuba es de 42 años, ocupando el lugar número 37 dentro del ranking mundial de poblaciones más viejas y es el más alto de América Latina. Entre 1958 y el 2020, la población creció a una tasa anual del 1.13%. Entre el 50 y el 58, la tasa anual de crecimiento de la población cubana fue de 2.04%. De haberse mantenido esta tasa de crecimiento, la población cubana en el 2020 sería de aproximadamente 15 millones de personas. Y la población cubana desde hace años no pasa de 11 millones de personas. Por lo que el déficit poblacional estimado es de unos 4 millones de personas. Yo quería señalar aquí en los diferentes modelos de transición que han tenido estos países socialistas, cuáles son los per cápita, para que haya una idea de cómo estos modelos han funcionado para los diferentes países. Los países que han seguido el modelo de capitalismo guiado por el Estado, fue el caso de China y Vietnam, el per cápita de China en el año 2021 fue de 16.400 dólares y el per cápita de Vietnam de 8.200. Para tener una referencia, el per cápita en el 2020
de los Estados Unidos fue de $60.200. O sea, para tener una referencia, el de China solamente 16.400 y el de Vietnam 8.200. Los que siguieron la senda de un capitalismo de libre mercado, tenemos Estonia con $35.600 per cápita, Letonia 29.900, Lituania 36.700, la República Checa 38.300, Hungría 31.000 y Polonia 32.200. Y los países que han seguido la senda del capitalismo oligárquico, tenemos a Rusia con $26.500, Rumanía con $28.800, Bulgaria con $22.400, Ucrania con $12.400, Bielorrusia $19.100, Cuba $12.300, Nicaragua $5.300. El per cápita de Venezuela en el 2020 fue de $7.704, algo sencillamente asombroso, una catástrofe asombrosa. Y otra comparación, Costa Rica tuvo un per cápita de $19.700, o sea, un per cápita un poquito mayor que el de Cuba, siendo Costa Rica generalmente un país que podemos compararlo bastante sus economías. Hasta aquí la panorámica que yo quería ofrecerles acerca de los modelos de transición del socialismo hacia el capitalismo que han emprendido los diferentes países y sus resultados, y la situación actual aproximada de Cuba. Muchas gracias. Uno tiene que tener cuidado con los nombres, ¿no? Entre el putinismo, Singapur, cualquiera mete la pata ahí. Es exacto, por eso te digo. Hay mucho. Varias cosas. Mira, hay que recordar, por ejemplo, Rumanía. Todos recordamos. Fíjense que había un debate de cómo mejor cuál es el mejor punto de partida, si una transición pacífica o si la violencia, una transición de violencia, pues asegura una mejor partida. Pero eso no necesariamente se define en esos términos, porque Rumanía, bueno, fue un fin violento, o sea, más o menos, fusilaron al dictador. Sin embargo, los comunistas aliados de él se reciclaron y no fue hasta 13 años después que realmente se rompió el monopolio de los excomunistas que siguieron con otro nombre gobernando en Rumanía. O sea que muchas veces los sistemas se suicidan para precisamente facilitar una narrativa. Y yo creo que la desconfianza del castrocomunismo en lanzarse en algo muy atrevido, por ejemplo, como los chinos, es que los chinos tuvieron una diáspora que cooperó en Taiwán, en Hong Kong y Macao, y los cubanos no. Los cubanos insisten en que Cuba tiene que ser libre, que tiene que haber una democracia, y eso, yo creo que el castrocomunismo en eso tiene razón. Ellos saben que si se mueven un poco demasiado, se les va del control. Entonces, pues, eso es muy importante. Y Yeltsin solamente, y estoy seguro que después se tocará, Yeltsin usó una estrategia magnífica de apoyar a Rusia mientras Gorbachev estaba apoyando a la Unión Soviética. Entonces, entre esa pugna, le quitó, y Yeltsin convenció a las Fuerzas Armadas a que siguieran a Rusia y no a la Unión Soviética. Gorbachev estaba tratando de hacer lo mismo, posterior al golpe fallido, y no lo logró. O sea que Yeltsin tenía muchísimos defectos, facilitó el modelo actual, tenía el problema del alcoholismo y otras cosas, pero durante el proceso fue un adversario muy calculador, a pesar de ser tan rústico. Y le doy la bienvenida a Guillermo Fariñas, que ha llegado. Yo expliqué, Coco, al principio que en el 2016 tú planteaste la teoría que el modelo actual de Rusia podía ser un factor decisivo, y Andrés Albuquerque me comentó de la conversación que ustedes tuvieron en el 2013 acerca del mismo punto, así que estamos muy ansiosos para escuchar eso. Diego, por favor. Y Diego es un investigador extraordinario, muy
sobre todo en los temas estos de Rusia, de estudiar los sistemas. Así que me alegro que contamos con él esta noche.